San Sergio de Radonés. Capítulo 2. Inciso P. Los discípulos y los amigos de San Sergio. Entre los discípulos de San Sergio corresponde el primer lugar a San Nicón, sucesor suyo en la dirección de la Abadía de la Trinidad. Era originario de la ciudad de Yurev de los Campos, Polski, situada a mitad del camino, aproximadamente entre Rostov y Radonés. Había ido de muy joven a la abadía de San Sergio, que lo colocó bajo la dirección espiritual de su discípulo Atanasio. Nicón le siguió cuando este último fue encargado por San Sergio de la fundación del monasterio de la Santísima Virgen de la Montaña, cerca de Serpukhov. Nicón, que regresó en el año 1375 a la abadía de la Trinidad, se convirtió en el colaborador más íntimo del santo. Compartió incluso durante los últimos años de la vida de San Sergio la celda de su superior. En el año 1392 fue nombrado abad de la Trinidad, cargo que ocupó hasta su muerte en 1426. Fue él quien reconstruyó por completo la abadía, destruida durante la invasión del Khan Toktamich en 1408, y el que encargó al célebre iconógrafo Andrés Rublev que pintase el icono de la Santísima Trinidad en 1422, después del hallazgo de las reliquias de San Sergio, y el que hizo decorar el iconostasio. Se llama iconostasio a una pared que separa en oriente el santuario del resto de la iglesia. Originalmente era bastante bajo, pero se fue elevando progresivamente para alcanzar en determinadas iglesias hasta 5 pisos o niveles. El iconostasio tiene 3 puertas, la del centro, que se llama Puerta Real, y está reservada durante los oficios a los sacerdotes y a los diáconos. La Puerta Real da directamente al altar, que ocupa el centro del santuario. Simboliza el Evangelio que conduce hacia el trono de Dios. Se representan en las puertas reales los iconos de la Anunciación como principio de nuestra salvación y los 4 evangelistas. Las otras 2 puertas, llamadas del norte y del sur, están adornadas de iconos de los arcángeles y de los mártires. La puerta norte sirve para la salida de las procesiones. A derecha de la puerta real hay siempre una imagen de Cristo enseñando, y a mano izquierda la de la Santísima Virgen con el niño. Más lejos serán colocadas las imágenes del patrono de la iglesia y del patrono del país. Encima de la puerta real se encuentra ordinariamente la imagen de la cena mística, y en el segundo nivel del iconostasio las 12 grandes fiestas del año litúrgico. Las puertas reales permanecen abiertas durante una parte de los oficios ordinarios y durante toda la duración de los oficios pontificales. Las 3 puertas del iconostasio permanecen ampliamente abiertas, incluso fuera de los oficios, durante toda la semana de Pascua, simbolizando la apertura de los cielos por la resurrección del Salvador. Fue él, Nicón, quien reconstruyó por completo la abadía destruida durante la invasión del Khan Toktamich en 1408, y el que encargó al célebre iconógrafo Andrés Rublev que pintase el icono de la Santísima Trinidad en 1422, después del hallazgo de las reliquias de San Sergio, y el que hizo decorar el iconostasio por Daniel el Negro y por Andrés Rublev, 1422,
1426. Él fue también quien aceptó los primeros donativos hechos en tierras a la abadía por los príncipes. Estos constituyeron una hacienda importante y proporcionaron al monasterio ricas rentas. Estas le permitieron construir la catedral y aliviar buena cantidad de miserias, pero la abadía no supo guardar la pobreza que su santo fundador le había legado. San Nicón, que no solo era un gran administrador, sino también un monje y un asceta ejemplar, fue canonizado por la Iglesia rusa en 1547. En la iglesia de la Santísima Trinidad que él había construido se guardaban el cáliz de madera de San Sergio, sus ornamentos de simple tela y los dos íconos que tenía en su celda. El servidor de la Trinidad, que durante toda su vida fue muy parecido a Dios y que aplicaba en todas partes donde le era posible los mandamientos evangélicos, sentía una veneración muy especial por la Santísima Virgen y por San Nicolás, arzobispo de Mira. Guardaba constantemente en su habitación un icono de la Virgen, Humiliñé, palabra que quiere decir al mismo tiempo dulzura, gracia y misericordia, y un icono del obispo de Mira y patrono de Rusia. Citemos todavía a 7 entre los demás discípulos de San Sergio, constructores de monasterios y continuadores de la obra de su maestro espiritual. San Sabá fue desde su juventud un discípulo muy obediente del superior de la Santa Trinidad. Llegó a ser confesor de la comunidad y eran muchos los monjes que acudían a la abadía para consultarle. San Sergio lo envió de abad al monasterio Dubensky, pero volvió muchas veces a la Trinidad de San Sergio durante la ausencia del abad Nicón. Este último hacía largos retiros en la soledad con objeto de recuperar allí las fuerzas necesarias para la dirección de la gran abadía y a petición de los monjes. A petición de los monjes, Sabá iba a sustituirle. En 1398 fundó, a petición del príncipe Benigorod, un monasterio dedicado a la Natividad de la Santísima Virgen y lo dirigió hasta su muerte, 1407. San Sabá era venerado especialmente por el zar Alejo, que dotó ricamente a su abadía. San Metodio de Pesnoche trabajó en la abadía de la Trinidad bajo la dirección de San Sergio, quien le permitió abandonar el monasterio para dedicarse a la vida solitaria. Pasó varios años en los bosques y cuando se unieron a él algunos monjes fundó en el río Pesnoche en 1381 un monasterio. Era tal la pobreza en aquel lugar de oración que hasta su muerte Metodio ofició como su maestro con su cáliz de madera. Construyó con sus propias manos la iglesia y las celdas, siguiendo el ejemplo del carpintero de Radonés, 1392. San Sergio de Nuroma, fundador de un monasterio en el río que lleva ese nombre, fue igualmente un anacoreta y un gran asceta. Pasó largos años en la soledad, en el fondo de los bosques de la región de Vologda. Murió en 1412. San Silvestre de Obnost fundó el monasterio de la Resurrección en la región de Yaroslav, 1379, y fue un discípulo amado de San Sergio. Su abadía tomó la de San Sabá y la de San Sergio de Nuroma. Fue cerrada en 1764 bajo Catalina II. Pero era cosa frecuente que los monjes abandonasen su monasterio con autorización de sus superiores para ir a pasar algún tiempo cerca de San Sergio y para iniciarse en la vida espiritual bajo su dirección. Tal fue el caso de Pablo Komelsky, originario de Moscú, que a los 22 años abandonó el mundo y entró en el monasterio de la Natividad, pero que decidió hacer su preparación ascética en el monasterio de la Trinidad. San Sergio le
autorizó al cabo de varios años de preparación a abandonar su monasterio. San Pablo pasó 15 años en plena soledad y llevó una vida muy dura. Fue el más severo de los ascetas de su tiempo. Fundó a la edad de 72 años un monasterio, pero no fue su superior, dejando este cargo a su discípulo Alejandro. Visitaba los domingos su abadía, a la que dio una regla muy severa. Murió a los 112 años de edad en 1429. Algunos de los discípulos de San Sergio, al mismo tiempo que fundaban monasterios, no se apartaban del mundo y trabajaban en la transformación de la vida según el Espíritu de Cristo. Santiago del Bosque de Hierro construyó con sus manos una capilla y una celda en pleno bosque del norte. Su monasterio fue destruido por los tártaros y lo reconstruyó por segunda vez. Todo el mundo acudía a consultarle. Instruía a los jóvenes, daba de comer a los pobres y a los enfermos, y durante el hambre logró distribuir víveres a toda la población hambrienta en 1442. Su tumba llegó a ser lugar de peregrinación y entre quienes acudieron a implorar su socorro se registraron más de 50 curaciones. Por último, San Abraham de Galitz, monje que se había consagrado a un silencio completo, fundó alrededor del lago Chucloma 4 monasterios que sirvieron de centros culturales a toda la región. 3 de entre ellos fueron suprimidos por Catalina II en el momento de la secularización en 1764. Los discípulos del Santo Superior de la Trinidad fundaron cerca de 30 monasterios y llevaron lejos la palabra divina. Sin embargo, no eran propiamente misioneros. Los bosques donde ellos fundaban sus eremitorios estaban deshabitados. Avanzando hacia el norte, los rusos se encontraron en contacto con los pueblos todavía paganos, y corresponde a San Esteban de Perms, el más grande misionero de la iglesia rusa, que ha dado la iglesia rusa por parte de Cristo el honor de ser el apóstol de la inmensa región que se extiende hasta el Ural y que es llamada la Gran Permia. San Esteban nació hacia el año 1340 en la población de Uzjung, en la familia de un sacristán. Sus padres Simeón y María le dieron una buena educación y lo acostumbraron al trabajo en la iglesia. Leía y cantaba en la catedral de Uzjung. El adolescente poseía una excelente memoria y dotes excepcionales. La leyenda local afirma que el bienaventurado Procopio de Uzjung había predicho a su madre que su hijo sería un gran servidor de Dios. Esteban fue enviado a la escuela de San Gregorio Nacianceno de Rostov para que hiciese en ella sus estudios. Esta escuela poseía una rica biblioteca de obras patrísticas y en ella se enseñaban idiomas. El joven se puso a estudiar el griego y la lengua de los sirianos, pueblo que habitaba su región natal. Copiaba libros y se preparaba para su apostolado. Durante su estancia en el monasterio de San Gregorio se hizo monje. Vivían muchos sirianos en la ciudad de Rostov y él lo aprovechó para hacer la traducción de la Sagrada Escritura. Hasta 1379 no se creyó preparado para la gran tarea de la evangelización de la región del norte y fue cuando el obispo Gerásimo de Colomna le encargó de esa misión. San Esteban recorrió por espacio de 4 años la vasta región, destruyendo los ídolos, predicando por todas partes el evangelio, perseguido por una parte de la población que pretendió varias veces matarlo. Enseñó la fe al pueblo siriano en la lengua del país y arrastró a todo un pueblo a Cristo. Consagrado en 1383, primer obispo de Perm, construyó decenas de iglesias y el monasterio de los arcángeles, y fue no solo el apóstol, sino el padre y el protector de su pueblo adoptivo. Lo defendió contra las exigencias del poder central,
distribuyó víveres durante los años de escasez, socorrió a los pobres y a los viejos, murió en 1396 durante un viaje a Moscú y fue enterrado en el Kremlin. Durante uno de sus viajes a Moscú se encontró muy escaso de tiempo y no pudo ir a visitar a su amigo San Sergio. Se detuvo en la carretera que pasaba a 10 kilómetros de la Abadía de la Trinidad y saludó al santo superior diciendo: «Alégrate, hermano, en espíritu». San Sergio se hallaba en aquel momento en el refectorio. Se puso en pie y dijo ante la asombrada congregación: «Alégrate tú también, pastor del rebaño de Cristo, y que la paz de Dios sea contigo». Entonces San Sergio explicó a los monjes que en aquel mismo instante el obispo de Perm se había inclinado ante la Santa Trinidad y había bendecido a la abadía. En memoria de aquel acontecimiento se alzaban en medio de la comida de la abadía, en la Abadía de la Trinidad, y recitaban una oración. Aparte de los monasterios que se fundaron alrededor de la Abadía de la Trinidad, se organizó aproximadamente por la misma época en el norte de Rusia el gran centro de la vida monástica. Se le ha llamado después la Tebaida rusa. El punto central desde el que irradió la vida anacorética sobre toda la región fue el Lago Blanco. Pacomio, el logoteta que compuso un resumen de la vida de San Sergio, nos ha dejado una vida de San Cirilo del Lago Blanco. Después de San Sergio fue el santo más conocido y venerado en la antigua Rusia, pero posteriormente ha quedado completamente olvidado. San Cirilo era originario de Moscú y fue durante varios años tesorero en casa de su pariente, el boyardo Veliaminov. Este le apreciaba mucho y no quería dejarlo marchar. Ningún monje de Moscú se atrevía a contravenir los deseos del poderoso dignatario. Fue Esteban, discípulo de San Sergio, quien de paso en Moscú lo recibió en las órdenes. Entonces fue admitido en la abadía de la Natividad de la Santísima Teotocos de Simonov en Moscú, donde era abad Teodoro, sobrino de San Sergio. Cirilo pasó allí varios años instruyéndose cerca de San Sergio, que iba con frecuencia al monasterio de su sobrino, donde permanecía en ocasiones varios días conversando con los monjes. San Cirilo deseaba dedicarse a ejercicios ascéticos superiores a sus fuerzas, pero fue confiado a un staret, viejo monje, el que refrenó su ardor y le impuso la obediencia absoluta. San Sergio, siempre que llegaba a la abadía de Moscú, marchaba directamente a la panadería donde trabajaba Cirilo y se entretenía horas enteras con él. Cirilo rehusó el cargo de abad de su monasterio. La Santa Virgen se le apareció entonces en sueños y le ordenó que marchase al Lago Blanco. Tomó con él a un monje llamado Teraponte, que conocía la región, y los dos marcharon hacia el norte. Una vez allí, Cirilo fundó un monasterio y le dio una regla de vida comunal muy estricta. Los monjes no podían tener en sus celdas nada que les perteneciese. Todo el trabajo se cumplía en silencio. La comida era bastante abundante, pero siempre de vigilia, estando prohibidos el vino y la miel. La pobreza del monasterio era absoluta. Cirilo rehusó todos los regalos de tierras, pero aceptó los donativos en género. La pobreza no permitió a los monjes ocuparse de beneficencia, pero San Cirilo insistía sin embargo en la caridad activa. Se dirigía a los príncipes con proyectos de organización cristiana de sus estados y decía que el monje tenía que ser el edificador del pueblo. Los dos rasgos característicos de su piedad son la veneración a la muy purísima Madre de Dios y el don de las lágrimas. Conforme a la ley histórica, la abadía de San Cirilo se convirtió después del fallecimiento de su fundador en uno de los más grandes propietarios de tierra del norte de Rusia. Su riqueza era fabulosa, lo que no impidió a los monjes del Lago Blanco guardar la regla de vida austera que le había sido transmitida por el fundador. El amigo y compañero de San Cirilo, el monje Teraponte, no permaneció con él y fundó un monasterio fuera del bosque. Fue atacado varias veces por los vecinos y por los bandidos, pero reconstruyó siempre su pequeño eremitorio.
Enseñó a los monjes que se habían congregado a su alrededor los oficios más diversos, rehusó el cargo de superior y permaneció en el monasterio como simple monje copista. En 1408, por invitación del príncipe de Mohaits, marchó a fundar una abadía en las proximidades de esa ciudad y fue archimandrita de la misma. La abadía de San Teraponte se convirtió a finales del siglo XIV en una de las más importantes del norte de Rusia e igualó a la de San Cirilo. Fue decorada por el maestro Dionisio con frescos e iconos que forman el más bello conjunto pictórico de Rusia. Terminaremos la lista de los amigos de San Sergio mencionando a algunos monjes conocidos por su hospitalidad. San Demetrio de Perislav, llamado Prilunsky, que fundó una abadía dedicada a San Nicolás, arzobispo de Mir en Licia, en las orillas del lago Perislav, iba con frecuencia a visitar a San Sergio, que le devolvía sus visitas. Su monasterio, así como el que fundó en los bosques de Vologda, recibía a los pobres y a los enfermos y practicaba una amplia hospitalidad. San Eutimio de Suzdal, que era más o menos de la misma edad que San Sergio, nació en 1316, fundó un monasterio urbano en la ciudad de Suzdal, ayudó ampliamente a los enfermos y a los pobres de la ciudad, rescató a numerosos prisioneros, se ocupó de la educación de la juventud, protegió a los débiles contra las autoridades, visitaba con frecuencia la abadía de la Trinidad y se entretenía con San Sergio. San Eutimio falleció a los 88 años en 1404. El impulso dado por San Sergio a la vida monacal en Rusia fue verdaderamente prodigiosa. Desde fines del siglo XIV hasta fines del siglo XVII se fundaron 150 monasterios del desierto y 104 monasterios urbanos. Si se considera el papel que estos centros de oración representaron en la vida rusa de aquel tiempo, su influencia bienhechora en las costumbres populares y su importancia educadora, se advierte que el humilde carpintero de Radonés, San Sergio, ha estado verdaderamente en el origen del enderezamiento moral que después de siglos de opresión mongola se operó gracias a él y a sus discípulos y a sus amigos. Veremos cómo la herencia espiritual de San Sergio de Radonés y la influencia de su abadía perviviría durante siglos y van a sobrevivir a los grandes trastornos a que serán sometidos su país y su pueblo.